tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. Buen día familia, bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro semanal de Biblia, café y oración. Y hoy sí, con mi cafecito al lado, aquí transmitiendo desde el estudio de casa, por ahora, porque luego tengo algunas reuniones y en la noche vamos a tener una reunión con el Consejo de San Marcos en el templo, así que será un día interesante el día de hoy. Estamos en el tiempo de Pentecostés. Como ustedes han visto, el domingo celebramos la fiesta de Pentecostés, que fue una fiesta muy importante, porque además de celebrar estar juntos, pudimos también compartir el sacramento del bautismo y recibir también a un querido hermano que fue recibido como miembro confirmado de San Marcos, así que había mucha alegría en el ambiente y sé también que había mucha alegría del otro lado, porque luego recibí mensajes, incluso estuve hablando con gente que está lejos, que ha estado conectada y estuvieron muy contentos y contentas de poder vivir esa experiencia. Varias cosas. Esta semana, ustedes saben, aquellos que están en Puerto Rico, que hay una nueva orden ejecutiva que permite a aquellos lugares como las iglesias aumentar del 30% de su capacidad al 50% de su capacidad de recibir, ¿verdad?, personas en el interior de los templos. Y entonces, pues nosotros hemos tomado la decisión de subir a un número un poquito mayor de las 40 personas que teníamos para que nos acompañen en San Marcos los domingos. Así que ahora estaremos recibiendo hasta 65 personas. Eso es, por un lado, una alegría, por otro lado, sigue siendo una gran responsabilidad. Nos seguimos cuidando, nos seguimos con todas las medidas de precaución y es importante que la gente que acuda a los oficios presenciales esté vacunada y sobre todo ahora, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, cuando la vacunación está disponible desde los adolescentes en adelante. Tengo una querida y antigua compañera de estudios y de trabajo que me contaba, ella trabaja en un hospital que está aquí cerca, el Hospital San Pablo, que al inicio de la vacunación había mucha inquietud de nuestros adultos mayores por ser vacunados y eso estaban llenas, ¿verdad? Las listas de espera, bueno, nosotros lo sabemos muy bien. Pero ahora que ya la vacunación se masificó para casi toda la población, de manera interesante, la cantidad de gente en busca de ser vacunada ha bajado. Ha bajado en un tiempo en donde debería ser eso más intenso. Y considerando también, como yo escribía en estos días, ¿verdad? Hay tantos países en el mundo sufriendo y pidiendo a gritos la vacuna porque los pueblos están, mucha gente está falleciendo y mucha gente está quedando con consecuencias graves a causa de el coronavirus. Pero aparentemente aquí nosotros podemos darnos el lujo, o en palabras teológicas, ¿verdad?, el pecado de pararnos sobre nuestros privilegios y escoger
no ser vacunados cuando eso no solo nos protege a nosotros, sino que nos protege a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad. Bueno, que Dios nos ayude y que nos haga conscientes de la bendición que hay en la vacuna y de la necesidad que tenemos de dar de nuestro testimonio cuidándonos y cuidándonos los unos a las otras. La semana que viene, en La Fe en Diálogo con la Vida, que son nuestras reuniones de los lunes a la noche, vamos a tener la visita de una querida amiga, la mayora Iris de la Rosa, que ha trabajado toda su vida dentro del Ejército de Salvación en Puerto Rico y nos va a estar acompañando para contarnos, ¿verdad?, acerca del ministerio del Ejército de Salvación, de la historia, de qué es lo que el Ejército de Salvación hace actualmente en Puerto Rico, más allá de que Iris es una amiga familiar conocida de San Marcos, muy cercana a la familia de Angie y una querida amiga para mí también. Eso va a suceder el lunes próximo y el siguiente, que es el primer lunes del mes de junio ya. Miren, ya estamos llegando a la temporada de huracanes, estamos llegando a la mitad de este año 2021. Invité a un querido profesor del seminario, el doctor Ediberto López, nos va a estar acompañando para traernos una introducción a el libro de Apocalipsis. Hace par de lunes, cuando nos reunimos, ¿verdad?, con el grupo, yo les pregunté qué temas les gustaría que tratáramos en estos meses subsiguientes, porque este año, desde el inicio de la pandemia, hemos tocado tantos temas y ha estado tan bueno, que queremos seguir en esa línea de ir descubriendo, reflexionando juntos, no solo cuestiones bíblicas, cuestiones teológicas, cuestiones sociales, de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es que uno de los temas que surgió como un interés, ¿verdad?, es continuar hablando del libro de Apocalipsis. Yo en algunos encuentros de Biblia, Café y Oración, en el año pasado, no sé en qué me fue, agosto, julio, no sé, toqué algunas cosas acerca del Apocalipsis y expliqué por qué el Apocalipsis debería ser considerado un libro que nos llama a la esperanza y no precisamente a la desesperación ni a estas catástrofes inminentes, sino que hay un mensaje muy poderoso en el libro acerca de mantener la fe, guardar nuestro corazón y luchar hasta el fin. Así que nada, dentro de 2 semanas vamos a estar hablando de eso con el doctor Ediberto López. Son días interesantes estos que estamos viviendo y le doy gracias a Dios porque ustedes están del otro lado para compartir este momento de reflexión bíblica juntos y juntas. Bueno, ya hubo un spoiler por ahí acerca de cuál va a ser el texto sobre el que vamos a reflexionar brevemente en el día de hoy. El texto es el de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Yo creo que esa es la versión Reina Valera, ¿verdad? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Yo tengo por aquí ese mismo versículo, ¿verdad?, con el anterior y el siguiente de la Nueva Versión Internacional, que dice: pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Disculpen, aquí está la Biblia. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y eso, familia, es palabra de Dios. Bueno, para hablar, yo quisiera hablar solamente de ese pedacito, ¿verdad?, que dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Estamos hablando acerca de Romanos 8:26. Bueno, como yo lo dije recién y como ustedes saben, el domingo celebramos la fiesta de Pentecostés, del derramamiento del Espíritu sobre la iglesia.
Y en ese capítulo 8 la carta de San Pablo a los romanos, hay algo que me parece muy interesante que me permite hacer una aclaración previa a lo que quiero decir. En el versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ay, Dios mío. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. ¿Cuál es la aclaración que yo quiero hacer antes de empezar a que reflexionemos juntos y juntas? Hay una afirmación que la hacemos desde nuestra tradición, ¿verdad? Yo que soy un pastor luterano, pues hago afirmaciones que corresponden a la tradición. Y es que el Espíritu Santo se recibe en la vida de los creyentes el día de nuestro bautismo. ¿Sí? Así como cuando Jesús fue bautizado por Juan en el desierto y se escuchó la voz de Dios desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en él me complazco, o con él estoy contento, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús. Bueno, así también nosotros confesamos que el Espíritu de Dios viene a la vida de todos y todas las creyentes sin distinción de personas, sin distinción de raza, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de orientación, sin distinción de clase social, sin distinción de política, sin distinción de pasaporte, sin distinción de color de piel. En el día de Pentecostés se cumplió aquello que había sido profetizado por el profeta Joel, cuando el profeta dijo, inspirado por el Espíritu de Dios, en aquel día, o sea, hacia el futuro, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, nos estamos refiriendo a la presencia viva de Dios en su cuerpo, la iglesia, en este mundo, ¿sí? En la antigüedad, como yo lo dije también predicando el domingo, Dios escogía ciertas personas sobre quienes depositaba su espíritu. Y el texto lo dice, ¿verdad? El texto dice que vino el Espíritu de Dios, por ejemplo, sobre Saúl, con poder, y Dios estaba con él, y Saúl empezó a profetizar, y después Saúl fue el rey de Israel. Pero llegó un momento en que por la terquedad de Saúl, por cosas que pasaron en la historia, que las podemos leer en el texto de la Biblia, Dios llega al límite del cansancio con Saúl. Y Dios dice, bueno, hasta aquí. Y en el momento en que David es ungido como el sucesor de Saúl, como el próximo rey de Israel, el Espíritu de Dios deja a Saúl y el Espíritu de Dios reposa sobre David. Y así tenemos una cantidad de personas súper interesantes, hombres y mujeres, jueces, profetas, profetisas, reyes, personajes de la historia bíblica, sobre las cuales en algún momento de la vida venía el Espíritu de Dios y se posaba sobre esas personas, y eso no significaba que el Espíritu de Dios que posaba sobre esas personas se quedaría para siempre en esas personas. Ahora, hay en el Antiguo Testamento un deseo que es pronunciado por Dios, de que en un momento ese espíritu de vida, ese espíritu que infunde la palabra de la profecía, ese espíritu que anima a la gente, ese espíritu que da poder a la gente, iba a ser derramado sobre todo el mundo, ¿sí? Sobre todos los creyentes sin distinción. Ese anhelo de Dios de la antigüedad, nosotros confesamos que se da cumplimiento el día de Pentecostés en Jerusalén, que el Espíritu de Dios viene con poder, desde el cielo, irrumpe en un lugar en donde estaban los creyentes reunidos, y todos y todas son llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí
el libro de los Hechos nos va a seguir contando, ¿verdad?, cómo los nuevos creyentes van integrando a la vida esta experiencia de la salvación, la llenura del Espíritu Santo, y entonces yo creo que si me puedo explicar bien, es un reduccionismo peligroso seguir afirmando hoy en el siglo XXI que Dios escoge a ciertas personas para reposar su espíritu, ciertas personas especialmente ungidas, ¿verdad?, ciertas personas con habilidades especiales, religiosas, espirituales, sobre las que está el Espíritu de Dios, y el resto de los mortales pues no gozamos de ese privilegio. Cuando lo que dice el texto del Nuevo Testamento es precisamente todo lo contrario, ¿sí? Juan capítulo 1, maravilloso, ¿verdad?, cuando habla acerca de la presencia de Jesús en el mundo, entre los discípulos, dice que de su plenitud probamos todos, o de su plenitud bebimos todos, y gracia sobre gracia. O sea que aquellos que conocemos, por supuesto a través de la fe, ¿verdad?, a Jesús, al Cristo, al Mesías de Dios, en nosotros, por la fe, está el Espíritu Santo. En todos los cristianos, en todas las cristianas. No hay una distinción de un label, de una etiqueta, sobre algunos que son más privilegiados que otros. La única cosa que nos diferencia dentro del cuerpo de Cristo son nuestras funciones, ¿verdad? Cada uno de nosotros cumple su sacerdocio universal de diferentes maneras. Algunos son médicos, otros son amas de casa, otros somos pastores, otros son recolectores de la basura, otros son profesores universitarios, otros son abuelas que cuidan de sus nietos. ¿Me doy a entender? Bueno, el Espíritu de Dios está en todos y en todas aquellos que creemos en Jesús como el Mesías y hemos sido bautizados en el nombre de Dios. Interesante, ¿verdad?, que estamos entre el domingo de Pentecostés y el domingo que vamos a celebrar la fiesta de Santísima Trinidad o la Santa Trinidad, que este domingo, para hablar un poquito, ¿verdad?, del misterio de Dios, de la comunión de Dios. Entonces el versículo, déjenme volver otra vez al versículo de hoy, que dice: el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu de Dios? Bueno, hay un término que está en el Evangelio muy, muy lindo y que describe, ¿verdad?, esta persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, y el término es el Paracletos o el Paracletos, que literalmente vendría a significar el defensor. Sí, el Espíritu Santo es el defensor de los creyentes, de las creyentes, el que intercede ante Dios para ayudarnos. Pero además, otra cosa que a mí me gusta mucho, esto de Paracletos, ¿verdad?, del para, de que está al lado, el Espíritu Santo es el que camina junto con los creyentes y con las creyentes en el camino de la vida. Y este mismo texto nos dice cuál es una de esas maneras en las que el Espíritu Santo nos asiste y nos ayuda. Y dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos que el Espíritu de Dios intercede por nosotros, o sea, intercede ante Dios cuando nosotros no sabemos cómo orar. Hay muchas situaciones en la vida, ¿verdad?, donde las palabras se nos van. Yo consistentemente uno y otro domingo he mencionado qué podemos hacer cuando la vida duele y cuando no sabemos cómo orar. Conté la historia de aquel abuelo que estaba encerrado en su cuarto y el nieto pasó, el abuelo estaba orando y el abuelo oraba así: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.
Y empezaba otra vez, A, B, C, D, E, F, G. Y entonces el nieto entró al cuarto y le dijo, abuelo, abuelo, ¿qué está pasando? Y entonces el abuelo le contó, le dijo, ay, mi hijo, yo la estoy pasando tan mal, que yo no sé cómo orar. Así que simplemente yo digo estas letras y le pido al Espíritu Santo que las agarre y se las lleve a Dios y Él haga una oración con esas letras. Este domingo pasado yo di durante mi sermón otra de las maneras en cómo nosotros podemos orar cuando las palabras se nos van. Es con suspiros. Cuando estamos delante de la presencia de Dios y estamos... Mira, y que el Espíritu Santo nos ayude a interceder ante Dios. ¿Cuál era aquella frase de Lutero, verdad? Hasta el más ínfimo de los suspiros de un cristiano es oración, ¿verdad? Algo así decía Lutero en relación a la oración y en relación a la comunión continua, constante, abierta, cariñosa que tenemos los cristianos y las cristianas con Dios. Y eso es importante que lo tengamos también porque es gracias a ese Espíritu de Dios que vive en nosotros, que está con nosotros, que nos alienta, que nos ayuda en nuestras debilidades para acercarnos a Dios. Así que si nosotros no sabemos cómo orar profesionalmente, eso no hay problema, porque Dios que conoce nuestro corazón, conoce nuestras mentes, sabe, el Espíritu de Dios sabe de antemano, antes de que nosotros pidamos, sabe cuál es la necesidad de nuestro corazón. Conoce, como dice la frase cuando nosotros hacemos la confesión, ¿verdad?, los domingos, que Dios conoce los secretos más íntimos de la mente y de nuestro corazón. El hecho de que el Espíritu nos ayude en nuestras debilidades no significa que el Espíritu Santo resuelva la vida. Lo voy a repetir. El hecho de que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades no significa que el Espíritu de Dios nos resuelva la vida. En otras palabras, eso no significa que nosotros no somos marionetas en las manos de Dios. Nosotros tenemos algo que se llama voluntad, ¿sí? Tenemos voluntad de cambiar o voluntad de no cambiar. Voluntad de mejorar la vida o tenemos voluntad de no mejorar la vida. El Espíritu Santo ha venido sobre nuestra vida, nos acompaña durante el camino de la vida y nos da la fuerza, ¿verdad? Nos da el vigor que necesitamos para vivir. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que hacernos responsables, para no hacer responsable ni al diablo ni a Dios, hacernos responsables de aquellas cosas que necesitan ser modificadas, aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, para nosotros somos en ese sentido, cuando hablamos de la voluntad humana y la voluntad de cambio, la voluntad de mejora y cómo en broma, en serio, ¿verdad? Yo digo muchas veces que los seres humanos, todos nosotros, por ser justos y pecadores, somos como cabras tirando para el monte. Es un dicho muy puertorriqueño, ¿verdad? El Espíritu Santo nos inspira, pero eso no significa que maneje nuestro pensamiento, porque Dios no se relaciona de esa manera con nosotros, ¿verdad? Como si fuéramos esclavos de un patrón que tenemos que hacer al pie de la letra todo lo que el patrón dice. Por eso es una relación de amor que tenemos con Dios. Una relación de amor, de reciprocidad,
donde nosotros respondemos con nuestra vida a esta maravillosa gracia que hemos recibido de Él, la salvación, el abrazo de Dios que renueva su misericordia todas las mañanas sobre nosotros. Y en esa relación de reciprocidad, el Espíritu Santo nos acompaña y nos ayuda, nos inspira para que nosotros nos pongamos los pantalones, los varones, nos pongamos lo que tengamos que ponernos para ser responsables de nuestras decisiones, de nuestro comportamiento, de nuestros actos, de nuestra vida, de tal manera que nuestra vida pueda servir de testimonio. De tal manera que cuando la gente vea nuestra vida y cómo nosotros somos dirigidos por la misericordia divina, por la compasión, por la tolerancia, por el amor, la gente pueda glorificar a Dios por lo que ve en nuestra vida. Hablaba, ¿verdad?, el martes con el círculo de oración de cómo nosotros santificamos el nombre de Dios. Ya el nombre de Dios es santo de por sí, pero cómo en nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro caminar en este mundo, nosotros damos testimonio y santificamos el nombre de Dios. ¿Por qué yo digo esto? De esto de no dejarle toda la responsabilidad a Dios. Bueno, hay un principio muy elemental que a mí me gusta mencionar, y es el segundo principio de la termodinámica, ¿verdad?, que habla acerca de los sistemas. Nos metemos un poquito en la física, pero un poquito nomás. Es simplemente para tratar de entender este principio, que dice que los sistemas en el universo tienden al caos, tienden al desorden. Si no hay una fuerza externa que venga a poner orden, la cosa tiende al desorden. ¿Y cómo puedo explicar mejor esto? Bueno, mira, esto es muy sencillo. Bueno, para explicarlo, ¿verdad? Para entenderlo no tanto, pero para explicarlo hay cuestiones que son sencillas. Si usted tiene un carro y el carro se le daña porque se le desinfló una rueda, porque se quedó sin batería, lo deja parado en su casa, en la calle, en el parking de la iglesia, donde sea, o sea, lo puede dejar ahí pensando que de por sí ese carro se va a arreglar. Entonces el día de mañana usted va a venir y va a ver la rueda inflada o el carro va a tener energía otra vez para volver a prender. Eso no va a pasar. Entonces cuando pasen 5 años, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese carro que ya estaba mal va a estar peor, ¿sí? Porque cuando las cosas se dejan y no se le mete mano, los sistemas tienden al desorden, ¿sí?, al caos, a empeorar en vez de mejorar. Piensen, si no, en nuestra salud, ¿sí? Si nosotros nos estamos sintiendo mal por cómo estamos durmiendo, por cómo estamos comiendo, las ansiedades que tenemos encima, las presiones que tenemos encima, y no hacemos nada, les aseguro que van a pasar los años y de aquí a 5 años nos vamos a sentir peor de lo que nos sentimos ahora. ¿Por qué? Porque los sistemas tienden al caos, ¿sí? Necesitan una fuerza externa que venga a ordenar la cosa. Por eso el carro que está roto necesita de alguien que se encargue, y ese no es el Espíritu Santo, ¿saben? Que alguien que venga, que se encargue de remolcarlo, de repararlo, de limpiarlo, de ponerlo en condiciones y para que sea seguro, para que ande en la calle. En el caso de nuestra salud, lo mismo, ¿verdad? Depende de nuestra voluntad de mejorar, de cuidarnos, de seguir los tratamientos médicos que necesitamos seguir, tomar las medicinas que necesitamos seguir. Y si no, mucho más sencillo. Mire, la boca, ¿qué pasa? Si usted se deja de cepillar los dientes un día, quizá un día no pase nada. Ajá, pero ¿y si usted deja de cepillarse los dientes una semana, un mes, un año? Podemos llegar a pensar que dentro de un año nuestra boca va a estar mejor porque nos dejamos de cepillar.
No, lo cierto es que va a estar peor. Lo cierto es que vamos a estar peor. Vamos a tener muchos problemas bucales, dentales, de las encías, de todo. ¿Por qué? Porque quizá en nuestra desidia o nuestra ignorancia pensamos, si yo lo dejo, eso se arregla solo. Bueno, así también en la vida y con nuestras relaciones. Si yo lo dejo, eso se arregla solo. No, se chavó, porque cuando pasen los años la cosa va a estar peor. ¿Sí? Entonces, yo creo que una de las funciones también del Espíritu Santo es, así como el Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no tenemos palabra, cuando no sabemos cómo orar, cuando no sabemos cómo dirigirnos a Dios, no hay problema con eso. El Espíritu Santo nos infunde aliento y nos ayuda. Y por otra parte, el Espíritu Santo viene a la vida de los creyentes para hacernos responsables de la vida que tenemos, ¿sí? La vida que es un don, una donación, un regalo de Dios, ¿sí? Para, con la inspiración del Espíritu Santo, meterle mano a las cosas que necesitamos meterle mano, ¿sí? No estoy hablando solamente de reparar y arreglar carros. Pero yo creo que esta es una buena reflexión, ¿verdad? Para pensar, así como el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, cómo el Espíritu Santo también nos hace conscientes del cuidado que necesitamos tener sobre nuestra vida, el cuidado que necesitamos tener sobre nuestras relaciones, el cuidado que necesitamos tener en la iglesia, ¿sí? Cuando, si uno piensa que dejando las cosas como están van a mejorar, a lo largo del tiempo nos vamos a dar cuenta que no mejoraron nada, que empeoraron. Por eso necesitamos tomar decisiones, por eso necesitamos... Miren qué cosa interesante, yo empecé esta charla diciendo que esta noche tenemos una reunión de consejo en San Marcos a las 7 de la noche. ¿Y por qué? Bueno, porque necesitamos charlar acerca de un tema y tomar decisiones y ver qué es lo mejor para la iglesia, para el futuro de la iglesia. ¿Y qué pasaría si nosotros no hiciéramos nada? No, todo sigue como igual. Y nada cambia, nada mejora, no somos confrontados a cambiar, ¿verdad? Con nuevas ideas, con nuevas propuestas. Bueno, así es la vida. Para esas cosas también el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo que está en nosotros, ¿sí? No nos deja quietos, nos inquieta. Cuando yo escribí las plegarias de este domingo pasado, el domingo de Pentecostés, pensaba en eso, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, es mejor que yo me vaya para que venga el que les va a acompañar, el consolador, el acompañante de Dios, el Espíritu Santo. Y podríamos decir esa otra función también, recuperarla del texto de la Escritura, que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús. Y al recordarnos las palabras de Jesús, también el Espíritu Santo nos inquieta, nos quita de nuestros lugares de confort, de comodidad, y nos empuja a la misión de Dios, a dar testimonio con nuestra palabra, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra vida, con nuestra familia, en nuestra comunidad, en la iglesia. Así es la vida cristiana. Que el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades, nos fortalezca en esta mañana, ore por nosotros, nos dé conciencia y nos dé también, nos siga dando, ¿verdad?, responsabilidad sobre el cuidado mutuo, el cuidado que nos debemos unos a otros. Y sobre todo, ¿sí?, cariñosamente, que el Espíritu Santo nos inquiete, recordándonos siempre las palabras del Señor. Amén. Que así sea. A propósito, que hay una canción de nuestros amigos de la Red Crearte que la escribió un pastor presbiteriano argentino que sirve aquí en Puerto Rico, cerquita de nosotros,
eh, la canción de la Red Criarte se llama Que nos abrace la fe. Y hay una partecita de esa canción que dice, Espíritu se nos dio para inspirar el vivir. Así que yo les quiero invitar en esta mañana a aquellos y aquellas que están conectados del otro lado a que escuchemos juntos la canción de la Red Crearte, y entonces cuando regresemos, la canción es muy breve, cuando regresemos oramos juntos y juntas. Que nos abrace la fe, que nos abrace la fe. Si el tiempo es muy difícil, que nos abrace la fe. Espíritu se nos dio para inspirar el vivir, para con fuerzas luchar, para poder resistir. Ven a mi divinidad, abrázame de verdad, levanta un pueblo con fe, una nueva humanidad. Que nos abrace la fe, que nos abrace la fe. Si el tiempo es muy difícil, que nos abrace la fe. Espíritu se nos dio para inspirar el vivir, para con fuerzas luchar, para poder resistir. Tierno Espíritu serás quien movilice el amor. Dios amplio y diverso es, dándonos más comunión. Amén. Volvimos aquí. Estaba tratando de ver los comentarios del chat. Siempre me pasa lo mismo. Me quedo con solamente algunos. Y aquí decía que había varios. Pero vi que hay gente muy querida conectada del otro lado. Joanny, un abrazo grande. Nos encontramos. Yo creo que la última vez nos encontramos en aquella marcha, ¿verdad? En el 2019. En el verano del 19, en la marcha, nos encontramos con Joanny. Bueno. Un cariñoso saludo a todos, a todas aquellas que están del otro lado. Bueno, en nuestra comunidad, en estos días hemos tenido una cirugía, la cirugía de Ceci el día de ayer. En el día de hoy Gladys Rosado, que está allá en Texas, está teniendo unos procedimientos médicos, así que la acompañamos a Ceci en su recuperación, a Gladys durante este día especial para ella por estos procedimientos, la acompañamos con nuestras oraciones, y también en el mes de junio nuestra querida Esther Eugenia va a tener algunas cirugías también, así que la ponemos a ella en nuestras oraciones. Y por supuesto, ¿verdad? Estoy recordando nombres de personas de nuestra comunidad, pero al momento de elevar nuestras oraciones a Dios, pues en esas oraciones se unen todas aquellas personas queridas que acompañamos, que caminan junto con nosotros, que caminamos junto con ellas y que necesitan el abrazo de la gracia de Dios. Oremos. El Señor sea con ustedes. Querido Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestra vida, en la vida de nuestra familia de la fe. Y te damos gracias por tu palabra, porque siempre nos inspira, nos anima en estos días difíciles que vivimos. Difíciles por la salud del mundo, difíciles también por cuestiones políticas partidistas, que siempre vienen en detrimento del pueblo. Y por eso, Señor, te pedimos que tú obres, que tú actúes, que así como nos llamas a la conciencia, nosotros llames a la conciencia de nuestra gente gobernante.
Pedimos que abraces con tu gracia a nuestra gente querida, aquellas que hemos mencionado, como Ceci, como Gladys, como Esther Eugenia, pero a toda nuestra gente que tenemos presente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, por las cuales oramos. Pedimos que tú te derrames generosamente y abundantemente y con mucha ternura sobre nuestros hermanos y hermanas, nuestros vecinos, nuestra familia de la fe. Sigue dando tu gracia a todos aquellos y aquellas que están del otro lado y infunde, Señor, esperanza y todo el aliento que necesitamos para este día y para los que vendrán. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, familia, nos seguiremos encontrando, ya sea aquí en Biblia Café Oración, ya sea el domingo en San Marcos o a través de Facebook Live, los lunes, los viernes, así. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen día. Nos veremos.